Guadalupe Cardoso Carpio. El nombre de la ponencia es Cuerpo, representación del acontecimiento. Ok, primero, la historia entre el cuerpo humano. Antes de eso, se va a estar presentando un video ahorita que irá cobrando sentido, ¿no? Lo que esté presentándose atrás mientras estoy hablando. Ok. La historia entre el cuerpo humano y el cuerpo social no es tanto la historia de sus representaciones como la narración de sus modos de construcción. La distancia y proximidad que media entre el cuerpo y la ablación del mismo lo coloca como cuerpo social. Uy, perdón. Lo coloca como cuerpo social en tanto hábitus, que en términos borderianos sería la conciencia, de lo cual conlleva al entendimiento del comportamiento del cuerpo, rompe el límite por medio de la necesidad de retención de lo individual dentro de lo social. La representación lúdica, que diluye tiempo y espacio dentro y fuera, y la telaraña microfísica de relaciones de poder en donde brota un sentimiento peculiar de inmaterialidad, un cuerpo abstracto, un cuerpo-cuerpo, es decir, un cuerpo-mundo, estado y sociedad al mismo tiempo. Así es que se presenta como texto ambivalente, confuso y compresivo, texto que no se basa en la delimitación conceptual, sino en la omnímoda capacidad del individuo para conjugar la totalidad de lo que hay, es narrarse cuerpo. La aproximación responderá entonces al acto donde interviene el destino de cuerpos a los que se ha asignado una función esencial para la perpetuación del ser social. Es decir, antes de ser individuos, somos seres sociales. En una manera subconsciente, ¿no? Inconsciente, el pensamiento humano nunca ha cesado de concebir sistemas como modos de construcción que ayudan a soportar el movimiento de la realidad misma. Soportar por medio de una derivación hacia lo imaginario. Hegel había mencionado que lo verdadero es el todo, pero la verdad, los fundamentos, no parecen concordar con el orden social y político existente. Esto obviamente tiene variaciones, así como va variando la sociedad misma. El lugar acordado a los fenómenos vividos de la conciencia y de sus estados alterados y su intervención en la creación de una manifestación narrativa a otra son específicas de la civilización moderna, pero constituyen también una reacción contra ella. Antes de plantear el problema de la objetividad de nuestras construcciones, habría que comenzar representando o tratando de representar las condiciones mismas de esa representación, que es lo que trataré de esbozar con esta ponencia. Se trata entonces de la emergencia a plena luz de los elementos antes disimulados por las convenciones que hacen surgir la ilusión de profundidad en la producción de las narraciones del cuerpo. Es decir, hasta dónde somos cuerpo y hasta dónde somos la narración de nuestro cuerpo. Así se abre el camino para preguntarnos si acaso no hay que buscar un modo más en la relación hombre-mundo y hombre-hombre. Hombre humano más que de género, obviamente. Creo que eso lo tengo que corregir. Echando una mirada alrededor, como acuñó en su momento Wittgenstein, es decir, prestando atención a acciones, prácticas e instituciones donde ocurre eso que llamamos narración del mundo. Sí en nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo en lo que acota los cuerpos. Es posible, antropológicamente hablando, que el humano sea el único animal que no tolera la expresión pura del instinto. Es posible que sea el único animal que está obligado a suplir las deficiencias naturales a través de la ortopedia cultural. Más que una manifestación material, se convierte en una muleta para andar, es decir, para ser. Se puede señalar que el hábitus es, entonces, una especie de destino social del cuerpo, ya que las disposiciones inculcadas por las condiciones de existencia, especie de instinto socialmente constituido que lleva a vivir como necesidad ineluctable del deber y como impulso irresistible del sentimiento, las exigencias objetivamente calculables de una forma particular de economía, así lo decía Bourdieu, encarnan en los sujetos sentirse a gusto
o no en actividades que parezcan adecuadas o no como se conciben. Algo que se vive más que como proyecto de vida, lo que entenderíamos como reflexividad, como una pretensión, que sería la lógica práctica a la que alude Bourdieu, o como una relación que se establece con un fondo autonarrativo, lo que no quiere decir que sea invariable. Es decir, cómo nos narramos, cómo nos narran y cómo defendemos esa narración, o cómo nos enfrentamos a esas narraciones. De modo que, si en la realidad los significados solo se producen en cadenas de relaciones, en la interacción limitada que los seres establecen en sistemas de correlaciones, si el mundo es texto, o como lo dijera Barthes, una galaxia de significantes y una red múltiple de enunciados con una cadena inagotable de signos, el sentido no puede vislumbrarse sino a través de las correlaciones que los enunciados establecen entre sí. Desde allí, defender la idea de que el cuerpo es texto. El cuerpo como tema ha sido tratado por los investigadores desde siempre, pero por lo menos para este trabajo tomo las investigaciones a partir de 1920. Los trabajos de la escuela francesa proporcionan ejemplos de estudios que relacionan al cuerpo. En estos textos llama la atención aspectos del cuerpo que llevan a su inestabilidad natural. En años de utilización del cuerpo, ha puesto de relieve cuestiones tan difíciles de explicar como la imagen de lo femenino, de la sexualidad, de la relación persona, cuerpo, cosmos, del binomio salud y enfermedad y sobre todo de la dinámica del yo con el otro o con lo otro. Hoy se debaten, ya sea entre antropólogos o sociólogos o filósofos, ¿no? Asuntos como la relación cuerpo-cultura y cuerpo-objeto. Bueno, no solo objeto per se, sino objeto culturizado o cultura-sujeto corporalizado, ¿no? Que no es lo mismo. Han sido discutidos a la luz de nuevos datos etnográficos y posturas teóricas, donde se apoya la idea de que la cultura se halla presente de manera simultánea en la estructura social y en las funciones mismas del cuerpo, al contrario de las propuestas que respaldan la noción de que el cuerpo es solo una representación de la cultura. Se trata de mostrar cómo la cultura es una función del cuerpo, que no existiría antes y fuera de este, en un reino trascendente de reglas y de significaciones incorporales. Es decir, no es que nosotros lleguemos al mundo, sino que el mundo nos trae a sí mismo. El cuerpo deja de ser así una representación de la cultura en el doble sentido de expresarla y de ser algo que la representa, para pasar a ser la cultura misma, su condición de posibilidad y su modo de realidad. Aquí, como recalcado, ¿no? Es la inmanencia del sujeto al cuerpo. De allí la importancia de la subgénesis de las concepciones sobre el cuerpo, ya que se puede observar e interpretar por medio del mundo interno de los sujetos. La cultura aparecería como acumulación social de significados que se van actualizando, pero los significados acumulados tienen una persistencia mayor y una autonomía relativa de las prácticas, ya que la realidad social puede ser pensada en diferentes niveles de abstracción. Por ende, el cuerpo puede ser pensado en diferentes niveles de abstracción. Lo subjetivo da sentido a las expresiones materiales, compuestas de elementos cognitivos, valores, estética, emociones, que se presentan en discursos y en manifestaciones ciertamente estéticas. Más allá de lo estético, como el mero acercamiento a la visualidad o a la imagen, es el acto estético, o sea, aquello que nos mueve el contacto con la mirada. La mirada como el objeto que estamos viendo, ¿no? Meternos en ello. Los significados que generan dentro de límites espaciales y temporales y se vinculan con significados acumulados socialmente. Al ser el sujeto resultado de los modos de subjetivación que cambian histórica y culturalmente, cualquier cambio en las prácticas subjetivas tiene un efecto en la formación del sujeto. Por consecuencia, nuevas prácticas implican una transformación debido a que se introduce una nueva forma de subjetivación. O sea, es un movimiento constante en el que nos vemos reflejados y al mismo tiempo estamos inmersos. Es por ello que no todo nivel de las prácticas es captado significativamente por los sujetos. Estos pueden estar o no
me atrevería a decir que la mayoría de veces no estamos conscientes de esos niveles y sin embargo sufrir sus efectos. De forma que las vivencias expresadas a través de signos y organizadas en un sistema de significados son reflexión sobre la vivencia, pero no la vivencia misma. Narraciones, nuevamente. Reafirmando entonces la tesis del cuerpo como narración. De allí que todos aquellos aspectos que se destacan como elementos subjetivos son importantes para analizar las nociones sobre el cuerpo, ya que permite comprender qué hacen los sujetos con lo que son, con lo que tienen y con lo que pueden en interacción con las formaciones sociales y culturales en un contexto determinado. Al abordar el problema, en este sentido, la noción de persona se concibe como una prolongación del cuerpo mismo. El cuerpo aparece como un microcosmos, donde se establece una relación estrecha entre el universo y el hombre, siendo el cuerpo un microcosmos unido al macrocosmos con el cual se relaciona, es decir, de pequeño formato a masa, ¿no? Como advierte Galliner, el cuerpo no es simplemente un modelo de representación de puntos particulares del universo, es el mundo. El cuerpo, como menciona a su vez Turner también, es siempre considerado como un lugar privilegiado, hasta tengo problema con mencionar la palabra, para la comunicación de la gnosis, del conocimiento místico sobre la naturaleza de las cosas y el modo como éstas llegan a ser lo que son. El universo, en algunos casos, puede ser descrito y observado como un gran cuerpo humano. Las partes visibles del cuerpo pueden ser utilizadas para figurar las facultades invisibles, tales como la razón, la pasión, el conocimiento. En otros casos, las diferencias parten del orden social, aparecen dispuestas según la forma del paradigma anatómico humano. Es decir, toda esta narración se encuentra escrita en el cuerpo y es como se presenta al mundo. La correspondencia entre las estructuras sociales y mentales tiene su justificación en lo más profundo del cuerpo, donde se interiorizan los esquemas del hábitus, es decir, el cuerpo, como ya se ha señalado, es un cuerpo socializado, un cuerpo estructurado, un cuerpo que se ha incorporado a las estructuras inmanentes de un mundo. Tan sencillo como la forma en la que estamos sentados en este momento, habla sobre eso, ¿no? Como yo trato de tener una postura más o menos decente, ¿no? Y cómo ustedes están girando sus cuerpos para atender a esta interacción que hay entre todos y que se note que están escuchando, ¿no? Bien podrían estar volteados, seguir escuchando, pero la norma es, no, hay que estar viendo hacia lo que se supone que estoy atendiendo. Muy bonitos nuestros cuerpos socializados. Entonces, teniendo en cuenta que se trata siempre de cuerpos socializados, se puede decir que hay un segundo punto de vista, inseparable del primero, las instituciones. La historia hecha naturaleza es historia hecha cuerpo por la educación. Cabe aclarar que la mayor parte de esta transmisión se hace en estado práctico, es decir, sin enunciación, sin explicación, sin explicitación, sin acceder al nivel discursivo. Esta carencia u omisión de explicitación de las prácticas constituye un aspecto esencial que va a dar su forma particular a la lógica subyacente. Es decir, estamos muy bien adiestraditos desde pequeños para comportarnos corporalmente hablando como debe ser. Aprender no es comprender, sino incorporar, introducir en el cuerpo. Lo que se aprende por el cuerpo no es algo que se posee, como un saber que uno pueda mantener delante de sí. O sea, no llegamos a decir, yo me sé sentar derechita, ¿no? Solo llegas y te sientas derechito, y entonces esa implicación ya hay como detrás de ti todo un bagaje de saber comportarse. Bueno, teoría. Es así que la composición corporal hace visible una manera específica de hablar, de caminar, y por eso de sentir y de pensar. En síntesis, de ser y manifestarse en sí. Sería muy bonito que fuese solo el comportamiento, pero no, es mucho más interno e interiorizado de lo que todos podemos llegar a ser conscientes. Se puede entender, por lo tanto, la representación corporal
como un proceso regido y determinado por un sistema de valores, un discurso social constituido por ciertas reglas, tradiciones, hábitos, creencias y prácticas culturales. Uno de los rasgos principales del cuerpo es su vulnerabilidad. La subjetividad es una cuestión de refracción que cobra sentido en las percepciones que otros tienen sobre la forma de la primera persona del singular, utilizada como término de una preposición, es decir, aquello que los otros piensan de mí o ven de mí. Así, la individualidad es un estado cuya naturaleza resulta sumamente inestable, ya que está formado por lo que otros perciben y piensan. La individualidad estaría medida por la intersubjetividad. Si es de este modo, cualquier desequilibrio externo hace a la persona vulnerable. Pongamos, estoy yo aquí tratando de estar muy segura y muy tranquila porque han de saber que me da pánico escénico, ¿no? Pero si en este momento alguno de ustedes se levanta y se sale, generaría en mí una inestabilidad por aquello que yo asumo o creo que puede estar viendo de mí. Entonces dejo de verme a mí misma o dejo de ver lo que yo estoy haciendo por ver lo que el otro probablemente esté viendo de mí misma. De allí lo vulnerables que somos. Tengo que hablar de eso con mi terapeuta, por cierto. De allí deriva que la inestabilidad del cuerpo y sus contenidos sea el resultado de un aspecto intrínseco de las relaciones internas en la comunidad. Dependiendo de la percepción que el otro tenga sobre uno mismo, es que la propia autoimagen producirá un alto grado de vulnerabilidad. De cualquier forma, la percepción del cuerpo será una imagen construida por los otros, una imagen condensada de emociones, afectos, enfermedades, virtudes y sobre todo defectos. Podría decirse que el cuerpo es una construcción social y, además, depósito de la historia del grupo, es decir, todo aquello que me han dicho que mi cuerpo es. Así, entender al cuerpo como un espacio habitable, no solo como un objeto de estudio mecánico o mecanizado, visto desde el exterior, o como un puente vertido allí para que algo suceda. Más bien, el cuerpo habitable adquiere la connotación de soporte integrado de la experiencia de la vida emotiva, sensorial, imaginativa, espiritual, etc. En resumen, el sustrato de toda experiencia de vida. O sea, todo está filtrado y no solo filtrado, sino que además deja un gran rezago al pasar por el cuerpo. En esto, dice Lacan, la relación del hombre con su cuerpo es imaginaria y además agrega, y debe esto tener una razón en lo real. A continuación despliega que el tema de esta imagen es que se anticipa a la maduración corporal, con todo lo que esto entraña, que no puede ver a uno de sus semejantes sin pensar, que el tal semejante le quite su lugar o por lo tanto lo execra. Y señala en una de sus conferencias, en la de Ginebra, el hombre está capturado por la imagen de su cuerpo y así su Umfeld es lo que él corporeifica, lo que hace cosa a imagen de su cuerpo, que adquiere peso por la vía de la mirada. Entonces, el cuerpo se introduce en la economía del goce por la imagen del cuerpo mismo. Entre corporeizar y corporificar, Lacan construye el neologismo corporeificar, que es más como un trabalenguas, que hace referencia al dar cuerpo, es decir, corporeizar, como consistencia, que es corporificar. La posición deseante es, en este momento, rechazada de manera tajante y además reemplazada por una loca demanda de ser. La ubicación consciente del otro cuerpo a partir de la conciencia del propio, es decir, cuál es el lugar en el otro, cuál es mi lugar en el otro, ya que respecto de la construcción narcisista del cuerpo, nos encontramos con el obstáculo de que el momento en el que el deseo debió jugarse como deseo del otro, allí solo una ausencia se hace presente, porque es algo que nunca podemos hacer, es algo que nunca vamos a tener. Y lo único que queda es precisamente la ausencia. Si dicho cuerpo está ausente, dada la circunstancia de la falta respecto del otro, lo que tenemos allí es que lo que está impedido
es la constitución misma del cuerpo a imagen y semejanza. Nada religioso, pero algo así. Una de las condiciones de posibilidad de un análisis. La apuesta analítica es no retroceder ante la oportunidad de construir ese real como cuerpo. Es la intervención de lo otro en el territorio de la imagen, lo que permitirá generar el espacio que se intentará delimitar como lo propio y por lo tanto poder también construir lo ajeno, a partir de vaciar la imagen de la presencia, es decir, la identificación. ¿Qué pasa si lo que tenemos es la ausencia del otro, aquello que no podemos descifrar ni entender? Automáticamente es la ausencia propia. Nos quedamos sin nosotros mismos a partir de que no podemos ver lo otro. Una gran tragedia, diría Nietzsche. Es decir, que se produzca como resto. Frente a ubicarse por fuera, diferente a las otras, estas intervenciones apuntan a incluir una serie. Ahora bien, en este sentido, existe una constante valoración hiperlativa que llega a ser extrema, en ocasiones, dando lugar a la jerarquizadora singularización, es decir, a una valoración que adjudica un valor intensificador extremo que permite presentar a un objeto como muy por encima de otros ejemplares de su clase, o incluso como de género único, no comparable, que es mucho de lo que creo que estamos enfrentando actualmente. Sabemos que un cuerpo se lee de diferentes formas cuando circula en los espacios públicos y que un mismo espacio puede ser seguro o violento dependiendo principalmente de la raza o el género de la persona. La violencia principalmente la determina por motivos de raza y género, no las únicas. Actúa de manera institucional, explícita, pero también silenciosa, simbólica y además muy poderosa. El espacio público siempre será un espacio de conflicto, de encuentro con lo diferente y lo inesperado, desde el punto de vista de la construcción del entorno construido. Erika Malunguinho plantea en este sentido la ciudad como un espacio educativo que actualiza la historia según sus revisiones. Exaltar los movimientos y las personas que forman parte de la historia sin romantizar las figuras de los opresores, incluidos los grandes nombres de culturas históricamente marginadas. Decir que la historia, vista en cuerpos, tiene otros lados, y ahí es donde entra ese término que he recalcado ya un par de veces, que es la representación. Esta es la palabra que resume la construcción de un entorno basado en el deseo, ya que es posible hablar de un cuerpo otro que incentive la producción de autoestima y reconocimiento, que durante siglos ha sido usurpado por corporalidades excluidas. Obviamente es como acumulativo, ¿no? Además, mujer, raza, preferencia sexual, posición económica, latitud, o sea, hay como todo, y si acumulas pues una fichita de cada cosa, ¿no? Pues te vas yendo hasta abajo de la cadena, además. La opresión se halla en el ocultamiento, así como en la deshumanización mediática de las personas que forman parte de grupos, cuerpos históricamente segregados. Los territorios corporales, como sitios de habitabilidad, parecen no ser dignos de existir. Es entonces que surge la necesidad de abrir nuevas epistemologías e imaginarios sociales para que podamos finalmente permanecer. O sea, ya ni siquiera existir, vaya, o sea, permanecer. La construcción de esta representación puede y debe realizarse a través de políticas públicas, pero también hay que tener en cuenta la dimensión simbólica antes mencionada. O sea, sí las políticas públicas, pero antes de eso hay todo un mecanismo detrás que ya está conformado y en el que ya formamos parte. Esto se expresa cuando analizamos la forma en que la sociedad lee nuestros cuerpos, incluidos los lugares, ya sean físicos o visuales, que se le asignan arbitrariamente a los mismos. Como sociedad, es necesario que haya una reflexión colectiva sobre lo que estamos haciendo para romper estas compulsiones, ya que estamos hablando de micropolíticas cotidianas. Lo cotidiano puede leerse como un espacio educativo a través de las imágenes que muestra. Entonces, ¿cómo pensar en una remodelación que le haga más equitativo?
y pensar si es posible representar todas las ideas que existen. La representación universal es total, completa y absolutamente utópica, y es de la utopía de donde surgen las mejoras, las reparaciones históricas y, en el horizonte, la verdadera equidad. Utopía, finalmente. Plantear un modelo de construcción de la representación del cuerpo para desentrañar la construcción estratégica de un discurso que representa un símbolo de identidad cultural. Tras la justificación de la pertinencia de concebir un carácter estratégico en toda producción discursiva, se conforma una guía a partir de algunas fases, ¿no? Sería análisis de los contextos y contextos de los discursos, análisis proporcional de los enunciados, análisis de los actos y macroactos discursivos, análisis de las estrategias discursivas y finalmente análisis de la relación entre las estructuras del discurso y las propiedades del contexto y del cotexto. En tal sentido, establecer cómo se construye estratégicamente un discurso que expresa un valor positivo asociado a la imagen. Porque pues trabajo con la imagen, ¿no? Diseñadora. Este proceso es la base de toda cultura y así entendido se define como un proceso de carácter semiótico, en tanto toda cultura no puede comprenderse sino con base en sus textos conformantes y de la relación que existe entre estos textos y entre los conjuntos de estos con otros conformantes de una cultura a otra. Es decir, un encadenamiento a partir de que todo aquello es texto, todo es leíble. Concebir el pensamiento estratégico en la explicación de la actividad comunicativa y de la manifestación discursiva de la imagen es entender que el enunciador conoce las estructuras propias de un enunciado discursivo en la medida en la que estratégicamente estas estructuras pueden responder de manera efectiva a las exigencias de las propiedades de un contexto determinado. Es decir, se establece o no se establece un código. Nada más. Puede entenderse sencillamente como una sucesión de acciones que conducen a un objeto y objetivo específico, en dependencia de las condiciones contextuales. Un plan de la expresión lleva a cabo con un fin determinado en función de la situación interactiva en la que se encuentra. Quizá el rasgo definitorio más importante de una estrategia es la noción de optimización. Aquí cuando hablo de un plan de la expresión es un esquema que acuñó Louis James-Lev, que dice que todo objeto, todo lo que existe, contiene forma y contenido. Y a su vez la forma tiene forma y contenido y el contenido tiene forma y contenido, ¿no? Es decir, la idea y la materialización de lo que se está diciendo y la idea y la materialización de la idea misma de lo que se está diciendo. Y esto puede ser casi infinitamente desenmarañado si nos vamos a la idea de contenido, de la idea y contenido, y así, ¿no? Enorme el esquema. La estrategia discursiva es, pues, una unidad para cuyo estudio se relacionan conocimientos de semántica, sintaxis y pragmática. Su extensión no puede preestablecerse, sino que, por el contrario, siempre estaría acorde con la intención comunicativa del enunciador, con la macro proposición que se evidencie en un acto de interpretación o el sentido pragmático de la escena. Es por ello que una estrategia discursiva se manifiesta en un enunciado discursivo, es decir, en un fragmento de lengua donde ya se reconozca una proposición, un dictum modalizado, nunca menor que un enunciado. También puede manifestarse en fragmentos mayores, como en un texto muy extenso, o partir del carácter continuo y englobante reconocible en toda textualidad. Obviamente, o sea, finalmente teorías que parten de la lingüística, ¿no? Pero en la imagen funciona pues igual. O sea, estamos hablando de un texto que está siendo leído por quienes lo están viendo y ese texto se puede fragmentar en diversas partes, ¿no? La forma en la que estoy peinada, con el tipo de lentes que tengo en este momento, el color del que vengo vestida, todo eso que puede ser leído por separado, interpretado en la, no sé, en el alcance de lo posible y a su vez todo en conjunto, ¿no? Entonces se crea este texto que es fragmentario, fragmentado, y después se vuelve información que ustedes están recibiendo. Ok.
Es importante tener en cuenta que no existe un inventario, o por lo menos no un completo inventario, de estrategias ni de principios que determinan su utilización según el contexto. Pero sí se ha realizado y se realizan, de hecho, proyectos que van describiendo un contexto particular y apuntan y explican algunos usos estratégicos de la imagen desde la representación del cuerpo. Pero es viable hacer posible verificar dicha valoración, la que se cumple al emplear una estructura valorativa con un objeto de valor tangible y perdurable. Dentro de estas valoraciones hay algunas que tienen un objeto de valor preciso, pero también dentro de este tipo de valoraciones hay otras que hacen referencia a un producto que carece de concreción y diluye su materialidad en un abanico muy amplio de objetos particulares. Se vuelve necesario entonces intensificar el grado de certeza de la proposición valoradora. En los textos argumentativos puede identificarse un tipo de estructura que sirve para reforzar la certeza del enunciado. Se habla entonces de enunciados que explícitamente tienen la marca de una modalidad epistémica, específicamente la marca de una modalidad de certidumbre. Es necesario el escenario modalizado. De esta manera tiene una recepción más garantías. Es decir, tenemos un posible y un extra que nos puede garantizar que aquello tiene que ser aceptado como cierto, pues quien lo enuncia de algún modo muestra confianza en el conocimiento que expone en sus proposiciones, confianza que transmite y de la que contagia a los actores que se ubican en la recepción. La forma en la que estoy sentada, la forma en la que me estoy moviendo, es parte de ese extra que se está aportando a lo que se supone estoy garantizando en este momento. No es que tengan que dudar, por favor. A través de esta estrategia, el enunciador concibe que el coenunciador comparte con él sus creencias, como ahorita su risa, muchas gracias, entre las que se encuentra el modelo axiológico que rige la valoración que se tiene y que se hace de cualquier referente. Las diferencias humanas afectan los juicios de valor. De ahí que un tipo de equidad esté relacionado con el valor que se le asigna al bien que será objeto de equidad. Diferentes personas le asignan al mismo objeto, en este caso al cuerpo, como objeto enunciante, un valor diferente en distintos momentos. El cuerpo femenino, en diferentes etapas de la historia, ha tenido justo esta valoración que se ha movido una y otra y otra y otra vez. Finalmente, en las sociedades complejas, las modalidades de pensamiento son diversas. Esto ocasiona que la realidad no sea dicotómica, sino con matices y que importen las diferencias y las igualdades relativas definidas por las personas, las instituciones y además las costumbres, ¿no? Que viene a agregarse en este momento a la ecuación. El vínculo entre justicia y equidad no podría surgir de manera natural, dado que depende de manera directa de la apreciación intrínseca del sujeto enunciado. Hasta este punto, los términos referidos se han visto desmenuzados desde la normorregularidad, es decir, el hecho de que use la palabra hombre en lugar de decir humano, humana, ¿no? Va por estos términos. Pensemos desde ese otro, que soy yo. Todos somos yo. Es a partir de esta toma de conciencia donde tal vez deberíamos, si cabe, orientar nuestra reflexión hacia un modo de pensar que no deja de interpelarnos, así sea lejanamente, en nuestros debates contemporáneos sobre el estigma de lo raro. ¿Qué es eso otro que además de no ser asible por mí, está fuera de la norma de lo que yo debería de aspirar o debería de querer? Atender éticamente al problema, no solo del deseo de los cuerpos observados, sino de la aceptación de cuerpos. Esto nos exige, por tanto, reconstruir nuestras definiciones de lo humano, no ya desde una perspectiva contractualista, ni desde una eficiente y utilitarista ponderación de bienes, sino desde una perspectiva estrictamente ontológica. En todo este planteamiento existe un peligro, además, el de caer en la deshumanización y la cosificación,
más proclive la sociedad a proveer de bienestar externo, es decir, a apelar a este deseo a partir de la satisfacción del mismo, a impartir una política de compensaciones a compartir las inquietudes y los deseos, las ilusiones, los anhelos de unas personas que nunca son disminuidas en sí mismas, sino en relación con las disponibilidades que se les ofrezcan. Y tenemos aquí un montón de programas de gobierno que funcionan desde esta perspectiva, ¿no? Una satisfacción inmediata y no un entendimiento de lo que es el otro. Solo reformulando por entero los rasgos de lo humano y nuestra diferencia específica, podremos inaugurar un paradigma no solo ético, sino también antropológico y metafísico que dé respuesta a este problema. La reconfiguración de códigos o el establecimiento de los mismos descentralizados desde la mirada del otro, también a partir y solo a partir de la primera adaptación, que es la de la confianza, generando grupos abiertos e incluyentes. O sea, una vez que yo pueda tener la confianza de ser, es que puedo ser. O sea, a partir de dejar de necesitar la autorización del otro para existir, es que puedo empezar a existir. De manera que, si la realidad es una construcción de un observador, que es justo ahí donde no piensa, es decir, que su preeminencia ontológica no está determinada por ninguna conciencia, mucho menos por una certeza, entonces, así como de la realidad, solo fabricamos versiones. Sabemos del sujeto en un sentido epistemológico y trascendental, solo a través de sus representaciones, de las representaciones del inconsciente. O sea, nunca vamos a llegar a saber. Y ya lo sabíamos. De este modo, se instituyen unas reglas para el cuerpo y los nuevos espacios donde se despliega, ya que se privilegian la rapidez, la eficacia y su capacidad productiva, y se comienza a instaurar una identidad funcional para la construcción narrativa del cuerpo humano, que es a lo que nos estamos enfrentando en este momento. O sea, el cuerpo se vuelve un cuerpo valioso a partir de que es un cuerpo productivo. Qué horror. Como advierte Bátimo, desde el 92, o sea, estamos ya a 31 años de su advertencia, quizás la tesis más característica de la hermenéutica contemporánea es la de Gadamer, según la cual el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Y aún más, el ser que comprendemos es el ser para la muerte, según la consideración heideggeriana. O sea, si la relación de las relaciones, suena redundante, lo es. Si la relación de las relaciones es el lenguaje y los humanos somos los únicos seres de la naturaleza capaces de experimentar la muerte como muerte, ¿no? Esa experiencia, como también habla que ha sido negada por los animales, como un repentino relámpago salta aquí a la vista de la relación constitutiva entre muerte y lenguaje, y de ahí el axioma filosófico: nada ni nadie es fuera del lenguaje, y todo el que dice pensar ha adquirido, desde su nacimiento, una deuda irrefutable con la cultura. La muerte es solo el fin último del cuerpo. Esto no implica que el sujeto del inconsciente sea incognoscible o que sea solo una proyección del hermeneuta. Muy por el contrario, su realismo empírico significa justamente que es cognoscible y que solo es cognoscible en sus representantes representativos. De allí que el lugar del sujeto sea siempre el campo de su producción, en el sentido lacaniano del término, no en el capitalista, por favor. La representación, en definitiva, no es entonces más que un efecto de discurso. De allí que no se pueda hablar hoy de un solo cuerpo, sino de varios cuerpos, o mejor dicho, que no podamos conocer el mundo en tanto hecho, como espacio-tiempo, ¿no? En tanto hecho objetivo, sino las versiones que fabricamos de él. Y estas versiones, que deben su existencia a su inserción en la sinfonía cósmica del imaginario, son meras interpretaciones que, como enseña Nietzsche, hacen violencia, reorganizan las cosas, acortan, suprimen, llenan espacios, imaginan ficciones, falsifican, pues esto es constitutivo de cualquier interpretar. Es decir, tantas personas hay aquí, ¿no?, reunidas, y además hay muchas más conectadas, son las versiones que hay, por lo menos en este instante, del mundo.
y no solo del mundo, sino del cuerpo representado a través del mundo. Podría decirse entonces que lo que se produce en esta época es, ya casi acabó, que lo que se produce en esta época es considerado como contemporáneo en el momento histórico vivencial. Contemporáneo no en este sentido de lo que estamos viviendo todos al mismo tiempo, sino lo contemporáneo como en algún momento lo dice Nietzsche, ¿no? Que él plantea que sus contemporáneos son aquellos que le permiten pensar para criticar lo que le rodea. Es decir, ese momento en el que yo me puedo desprender, ¿no? de mi pensamiento predominante para entender mi pensamiento predominante. Así que podemos ser contemporáneos de Sor Juana, por ejemplo. De modo que lo contemporáneo tiene, ante todo, una referencia temporal. Pensar el cuerpo, la propia relación con los cuerpos dentro de lo contemporáneo, implica, pues, poner el presente en relación con los demás tiempos, mirarlo con el prisma de los textos, documentos y figuras del pasado, cuya huella hemos seguido aún sin tener clara conciencia de ello. Muchas gracias, Guadalupe, por compartirnos tus reflexiones.